Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, mi ingeniero Alberto? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, por favor, si me escuchan, me confirman. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, ¿me está escuchando? Ah, sí, te escucho lejos, Alberto, pero sí, se te escucha. Un poco lejos. Estoy con un audífono acá, no sé si es el micrófono de los audífonos. ¿Me escuchas lejos? Ah, sí, sí, ya te escucho un poco mejor. Sí, bueno, aquí estoy acá atento al inicio de la capacitación, pero el audio está bien, está ok. Ok. Solamente tenemos a Marcelo conectado en este momento. Sí, vamos a darle unos 10 minuticos a ver si ingresa alguien más. Listo, 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 dale. Ok. Ok.
Bueno, vamos a dar inicio a todos. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias a los que lograron conectarse. Aquí veo a Jaminson Enrique, a Michelle, al ingeniero Alberto y a Marcelo. Por favor, me confirman, chicos, que estén escuchándome correctamente. Chicos, por favor, me confirman que me estén escuchando. Sí, profe, yo lo escucho bien. Ok, gracias, Michelle. Marcelo y Jaminson, ¿se encuentran acá? Sí, claro, profesor, claro. Ok, perfecto. Bueno, chicos, en el día de hoy hemos programado una capacitación que nos va a permitir a nosotros adquirir mayores competencias en una de las áreas en las cuales tenemos que trabajar para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, la construcción de nuestro prototipo, el cual les recuerdo que es un asistente para personas con discapacidad, con discapacidades auditivas, del habla y o visuales. Entonces, nosotros tenemos que, digamos que trabajar en unas fases establecidas en nuestro proyecto. En reunión anterior estuvimos conversando un poco sobre los objetivos y tenemos algunas, digamos, algunas tareas pendientes para iniciar la fase de recopilación de información relacionada con las necesidades de esta población que padece estas discapacidades. Entonces, tenemos pendiente recopilar esta información, ¿verdad? Mientras eso se da, pues vamos a iniciar con una capacitación hoy que está relacionada con programación, con la programación de microprocesadores, utilizando el entorno de programación o el IDE Arduino. ¿Por qué el IDE Arduino? Porque es que nuestro proyecto, nuestro prototipo, va a disponer de un microprocesador, el cual vamos a programar en este entorno. Vamos a utilizar un microprocesador que aún no tenemos bien definido cuál va a ser. De eso se trata esta investigación, entrar a revisar los diferentes microprocesadores que están en el mercado, ¿verdad? Y determinar cuál es la mejor opción. Muy probablemente vamos a desarrollar varios prototipos utilizando diferentes microprocesadores. Analizaremos cuáles son sus ventajas, sus desventajas, complicaciones, facilidad de uso, consumo de energía, ese tipo de variables, analizarlas y finalmente tendríamos que tomar una decisión para, en el momento de presentar nuestro prototipo final, pues tengamos la mejor elección dentro del abanico de posibilidades con el que vamos a trabajar. Entonces, nosotros, dentro de los microprocesadores que existen en el mercado y que nosotros tenemos la capacidad de trabajar, de desarrollar, de programar, hablamos de los microprocesadores basados en Arduino. La familia Arduino posee una gran cantidad de placas o microprocesadores, donde la más conocida es la Arduino Uno. Es una de las más conocidas, pero existen muchas variedades de placas. Hoy en día existen unas muy pequeñas, como son la Arduino Nano, la Arduino Nano y una que se llama Arduino Micro, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a trabajar con esos dos procesadores, tanto el Nano como el Micro, a revisar a ver cuál es la diferencia entre una y la otra, cómo podríamos integrar los demás elementos que hacen parte de nuestro proyecto, de manera que el objetivo final es obtener el prototipo más sencillo, más pequeño posible, ¿verdad? Debido a que una de las características de este prototipo es que tiene que ser portable, que se pueda transportar con facilidad y que tenga una autonomía de batería mayor. Ahora, voy a compartirles la pantalla para darles un bosquejo general de más o menos cuáles son los componentes con los cuales nosotros vamos a partir en el desarrollo de nuestro prototipo. Voy a compartir, voy a compartir pantalla. En un segundo.
¿Están observando mi pantalla? Le estoy mostrando un diagrama de conexiones. ¿Sí lo ven? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se ve. Pequeño, pero se ve. Está muy pequeño. Voy a tratar de ampliarlo. Ahí lo amplío un poco más. Bueno, miren, este diagrama de conexiones, ese es el diagrama de conexiones o son los elementos básicos con los cuales nosotros vamos a iniciar el desarrollo de nuestro primer prototipo, ¿verdad? Nuestro prototipo inicialmente va a ser desarrollado utilizando una placa Arduino Nano, que es la placa que vemos en color azul. La placa Arduino Nano tiene un procesador ATmega. Un procesador es un chip el cual es programable, el cual dispone de unos pines. Esos pines funcionan como pines de entrada, como pines de salida, sean digitales o sean análogos. Entonces, a través de estos pines, a través del procesador, nosotros vamos a controlar una serie de sensores y una serie de actuadores, ¿verdad? Dentro de los componentes que nosotros vamos a utilizar, contamos con una pantalla que vemos aquí en color negrito, con azul a los lados. Es una pantalla que puede ser una pantalla LCD o puede ser una pantalla, recuerdo el nombre de la otra pantalla. No recuerdo cómo se denominan el resto de pantallas. OLED, perdón, pantalla OLED es lo más seguro que utilizamos una pantalla OLED y un módulo reproductor de sonidos, que es este que ven aquí, negrito en el medio, que dice DF Player Mini. Es un pequeño módulo reproductor, básicamente es un reproductor de MP3. Puede reproducir audios en diferentes formatos, el más común es el MP3. Vamos a utilizar un sensor de colores, que es el que tenemos aquí en la pantalla. Es un sensor de color que funciona con 5 voltios, un sensor que permite, digamos, reconocer tonalidades o descomponer un color en tres colores primarios. Es decir, cuando yo utilizo este sensor en el reconocimiento de colores, por ejemplo, si lo acerco a una pieza de color azul, por ejemplo, este color él lo descompone en tres colores, en RGB, lo que son rojo, verde y azul. La descomposición de estos tres tonos, ¿verdad? Mediante un algoritmo nosotros podríamos indicarle cuál es el color que finalmente él está leyendo. Más adelante, a medida que avanzamos en esta investigación, ustedes van a ir entendiendo un poco cómo es el funcionamiento de este sensor de colores, ¿verdad? Y vamos a tener, por supuesto, un pequeño parlante que es por donde se va a reproducir los audios o los sonidos que nosotros queramos transmitir. ¿Cómo va a funcionar? Les recuerdo que este prototipo funciona de la siguiente manera. Es un prototipo el cual la persona que tiene la discapacidad auditiva, ¿verdad? Del habla o visual, si hablamos de una persona con discapacidad auditiva, a esta persona le queda muy difícil comunicarse con otras personas. Entonces, esta persona aportará en sí un llaverito con una serie de paletas de colores, rojo, azul, negro, verde, amarillo, cian, etcétera, etcétera. Y o cada color, digamos, está asociado internamente en el dispositivo a un texto, a un audio, perdón, a un audio precargado, a un audio y un texto precargado. De tal manera que si la persona, por ejemplo, dentro de los textos y audios precargados está la dirección de su casa, porque al momento de tomar un taxi, él no sabría cómo explicarle a un taxista. Él sabe que el color azul es el de la dirección. Él simplemente coloca el dispositivo encima del color azul. El sensor leerá que es un color azul y internamente el código va a hacer reproducir un audio que suene diciendo, por favor, me lleva a tal dirección, ¿verdad? Y de esa manera, pues cada color está asociado a un audio totalmente diferente que es parametrizable según las necesidades de cada una de estas personas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el dispositivo va a permitir a la persona con discapacidad auditiva y del habla comunicarse de una manera más efectiva. Ahora, ¿de qué manera este dispositivo puede ayudar a las personas con discapacidad visual? Las personas con discapacidad visual, pues, cuando se van a cambiar, por ejemplo, y van a buscar una camisa, no saben qué color es su camisa. Ellos han utilizado una serie de ayudas, como por ejemplo bordar ciertos relieves en la ropa, y ellos cuando tocan, pues al determinar ese relieve saben qué camisa es o qué color es. Igual hacen con las medias, pantaloncillos, etcétera.
¿verdad? Con este dispositivo no sería necesario bordar las prendas o colocarle una marca en alto relieve, sino que simplemente el dispositivo lo pasamos por encima de la prenda y le podría decir qué prenda es y qué color es, ¿verdad? Con el aprendizaje de color, teniendo en cuenta que cada color es único, ¿verdad? Si nosotros colocamos, por ejemplo, dos pantalones azules, ¿verdad? Aparentemente son iguales, pero hay una diferencia en tonalidad. Si nosotros enseñamos bien al dispositivo a reconocer la diferencia entre uno y otro, pues podríamos llegar a tal punto de que el dispositivo nos diga que este es el pantalón azul marca X y este es el pantalón azul marca Y, por ejemplo. Entonces, el dispositivo tiene una serie de funciones interesantes. Nosotros tenemos que tener claro que no vamos a llegar a ser un dispositivo tecnológico de alto nivel como lo haría la Samsung o como lo haría la Sony o como lo haría la Panasonic. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras limitaciones, porque no somos una empresa de tecnología, somos un grupo de investigación solamente que aprovecha lo que está en el mercado, que aprovecha lo que tenemos a la mano para poder desarrollar un prototipo interesante y que funcione dentro de las limitaciones. Hay que tener eso claro. Funciona dentro de las limitaciones, dentro de las limitaciones tecnológicas que tenemos, dentro de las limitaciones económicas que tenemos, dentro de las limitaciones de tiempo que tenemos. Entonces, teniendo muy claro eso, pues la idea es que el prototipo funcione, ¿verdad? Que el prototipo funcione, que el prototipo realice las prestaciones con las cuales estamos planeando. Y bueno, y de ahí en adelante, pues miramos a ver qué otros cambios o qué otras mejoras se le podrían incluir al prototipo. Entonces, el primer paso es entender que tenemos un microprocesador que en este caso en pantalla tengo un Arduino Nano y que es programable. ¿Y cómo programamos un Arduino Nano? Pues existen digamos, existen varias plataformas para programar un microprocesador de este tipo, ¿verdad? Y entre esas plataformas de programación tenemos la del IDE de Arduino. El IDE de Arduino, que es, digamos, una de las más utilizadas hoy en día. Se está utilizando también en entornos de programación en Python, ¿verdad? Que también es una de las muy utilizadas. Pero en nuestro caso, vamos a iniciar a programar con Arduino porque es la plataforma de programación que mejor manejo. Si alguno de los estudiantes tiene dominio de programación en una plataforma Python, pues sería excelente y podríamos explorar la realización del código por una plataforma de programación en Python. No descartamos ninguna nueva plataforma siempre y cuando tengamos lo suficiente para avanzar, para avanzar de manera rápida. Entonces, para programar en Arduino, pues lo primero que necesitamos es el entorno de programación Arduino. Voy a mostrarles cuál es la página para la descarga del software o el programador Arduino. La página es Arduino CC, es la página oficial. Arduino CC, ¿están viendo mi pantalla donde estoy entrando al navegador con Arduino? ¿Me confirman, por favor? Sí, claro. Entonces aquí podemos ver la página de Arduino, dice https arduino.cc. Aquí tenemos Arduino Home, entramos a Arduino Home. Y en esta página pues tenemos una serie de recursos que la plataforma Arduino nos ofrece y entre ellos una parte donde dice software. Recuerden que Arduino vende tanto hardware como software. El hardware son las placas de Arduino. Aquí podemos conseguir las placas Arduino originales, las cuales tienen un costo elevado frente a las placas Arduino chinas. Tenemos Arduinos originales y Arduinos chinos. Las Arduino originales y las chinas tienen la misma prestación, solo que las chinas son mucho más económicas. Entonces, yo realmente utilizo Arduinos chinos. Una plaquita Arduino china cuesta, si la compras en AliExpress, te cuesta 8.000, 9.000, 10.000 pesos colombianos. Una plaquita Arduino de estas. En Colombia, un Arduino Nano te puede costar 22, 25, más o menos en promedio, 22.000, 25.000 pesos. Siempre hay una diferencia, ¿verdad? Ahora, aquí la parte de software, el apartado de software que acabo de entrar. Aquí nosotros podemos ver la última versión disponible de Arduino, que es el Arduino IDE 2.32. Esa es la última versión de Arduino y es la que tendrían que entrar a descargar ustedes. Hoy no, pero sí más adelante, para que comiencen a programar en Arduino. Es un lenguaje que realmente no es complicado, es sencillo, es muy chévere y te va a permitir desarrollar grandes proyectos muy interesantes con el entorno de programación.
Entonces, yo en el transcurso de las diferentes capacitaciones les trataré de dar las bases de programación en Arduino y la programación que les voy a enseñar va a estar orientada directamente a los elementos de nuestro prototipo, es decir, va a estar orientadas a cómo programar el módulo lector de colores, van a estar orientadas a cómo programar una pantalla OLED, van a estar orientadas a cómo programar un módulo MP3, ¿verdad? Y en general, el procesador que utilicemos, que sea el Arduino Nano o el Arduino Micro, o una placa de la familia SP8266 o la familia SP32. Ya vamos mirando más adelante, más en detalle esta parte. Entonces, el primer paso es descargar el entorno de programación por esta página, acá donde dice, por aquí, construcciones nocturnas, dice descargue una vista previa a la versión entrante, actualizadas. Entonces, por aquí, perdón, acá la antigua es, acá, qué pena con usted. Aquí donde dice opciones de descarga, por aquí. Si nosotros tenemos el sistema operativo Windows, nos vamos acá por donde dice ventanas, porque está, recuerden que cuando entramos aquí hay una traducción, voy a recargar la página, la dejo en inglés, acá, en inglés. Entonces, si se dan cuenta aquí, las opciones de descarga, tenemos el sistema operativo Windows, es un sistema operativo, por ejemplo, del 10, que es, o en adelante, que es lo que generalmente tenemos hoy en día, ¿verdad? O si vas a descargar una carpeta comprimida, una carpeta zip, yo te recomiendo instalar la primera opción, que es un instalador. La primera opción la vas a descargar, o si tienes Linux o si tienes sistema operativo Mac OS. Si vamos a ingresar por acá, por la primera opción de Windows 10, te va a llevar a esta pantalla en la cual te va a pedir que le des una donación, una colaboración a la página de $3 como mínimo, pero hay una opción que le dice tú solamente descargar, use download, solamente por acá descargar, le das aquí y se va a iniciar la descarga en un archivo ejecutable. Una vez termine la descarga, pues lo instalas en el computador y tendrás Arduino instalado. Esta es la primera parte. Voy a cerrar acá. Bien, una vez que Arduino está instalado, vamos a tener el entorno de programación Arduino. Les voy a mostrar más adelante, les voy a mostrar el entorno de programación de Arduino porque tengo acá fijada esta pantalla en este momento. Bien, ahora, en esta capacitación, como ustedes no tienen instalado el entorno de programación Arduino, no lo podemos trabajar por ahí. Vamos a utilizar hoy algunos simuladores disponibles en línea que nos permitan iniciar algo de programación básica. Los simuladores de programación Arduino en línea tienen muchas desventajas y es que son muy limitados con respecto a los sensores y actuadores que puedas programar. Es muy limitado. De tal manera que hoy vamos a dar algo de programación básica y en una próxima capacitación, que espero que logremos instalar el video de programación Arduino en cada uno de sus equipos, pues vamos a hacer una programación orientada a los sensores que va a disponer nuestro prototipo. Entonces, una de las páginas en las cuales nosotros vamos a comenzar a simular se llama Tinkercad. En la página, la estoy cargando acá en este momento, es una página de la empresa Autodesk Tinkercad. Aquí Tinkercad te presenta, digamos, varias opciones interesantes para diferentes tipos de competencias. Una de ellas está en la programación. Es importante que te registres, que inicies sesión, que te registres, que inicies sesión. Entonces, los que están aquí conectados en este momento, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo usuario registrado, yo simplemente voy a iniciar sesión. Voy a iniciar sesión. Ustedes vayan creando una cuenta y necesito que se vayan registrando para que simultáneamente, a medida que les voy explicando, ustedes vayan también realizando el mismo ejercicio que yo estoy trabajando. Entonces, los que están acá conectados, por favor, si pueden hacer eso, pues vayan conectándose y me van informando a medida que van entrando a su entorno. Sin embargo, si lo desea, pues podría yo intentar abrir una cuenta con un correo nuevo si no sabría cómo hacerlo. Sin embargo, creo que es algo muy sencillo. Entonces, por favor, 5 minutos para que todos creen una cuenta, ingresen y continuamos.
Me van confirmando, chicos, cómo van con la apertura de la cuenta, por favor, me van contando. Eso realmente es muy rápido. Ya yo lo hice, pero ¿cómo hago para que me salga en español? Te sale en inglés, Michelle. Sí, me sale en inglés. Bueno, pero ¿tú hablas inglés o no? Sí entiendo, pero si se podría en español, bueno. Pero creo que es Tiene que... entendible por las pocas palabras que tiene y se puede entender lo que dice. Ok, pero te aparece lo que yo tengo en pantalla, te aparece la opción esta, mira, donde dice circuitos. Ya, mira. Tienes que irte, mira el menú izquierdo que dice inicio, clases, diseños. Tienes que irte por diseños. Luego que entras a diseños, en la parte ya central le tenemos 3D, circuitos y bloques de código. Te vas a Sí, sí. circuitos. Vale. Listo, Sí, y después listo. de circuito, Y luego después te das aquí donde dice crear, donde está el más, en la parte superior derecha, hay un más crear. ¿Lo ves? Le das ahí a crear, le das a crear un circuito. Crear circuito. Y se te va a abrir una ventana como la que se me acaba de abrir a mí, un tono en blanco, para el desarrollo del nuevo circuito, así como el que yo tengo en pantalla en este momento. ok. Bueno, y los demás compañeros, ¿cómo vamos? Marcelo, Jaminson, Yesid Amin, ¿cómo van con la apertura de su cuenta? Yo ahora mismo estoy mirando, pero no lo puedo hacer, pero yo estoy viendo que la clase se está grabando, no sé si la van a enviar para yo poder hacer luego la prueba. ¿No tienes acceso ahorita a un computador? ¿No? ¿Estás en celular? Nada, sí, ahora mismo estoy desde el celular, pero estoy atento para poder ver y poder hacer prácticas luego. Ok, Marcelo. Tú eres Marcelo, ¿cierto? Y Jaminson y Yesid, cuéntenme. Bien, yo la acabo de crear, pero está molestando un poco el internet, pero ya acabé de crear la cuenta. Ok. Yesid, cuéntame, ¿cómo vas? Profe, buenas tardes. Yo estoy Bueno, escuchando la presentación, lo que pasa es que estoy en horario laboral, pero ya yo tengo cuenta en Tinker, sino que estoy desde el celular y estoy acá en la empresa. ok, perfecto, listo, no hay problema. Entonces voy a estar escuchando y estoy atento ahí. Listo, no hay problema, no hay problema. Yesid. Bueno, muchas Bueno, gracias. entonces, listo, avancemos un poco entonces. Una vez estando acá, en este espacio, pues lo primero es elegir la placa con la que vamos a trabajar. En este caso, del lado derecho de nuestra pantalla, aquí tenemos una serie de elementos, ¿verdad? Aquí ves que dice componentes básico. Ya tenemos resistencia, LED, pulsador, potenciómetro, condensador, interruptor deslizante, pila de 9 voltios, pila plana de 3 voltios, pila de 1.5 voltios, placa de pruebas, microbit, Arduino Uno, motor de vibración, motor de corriente continua, micro servomotor, motor de aficionado, transistor NPN, LED RGB. Hay varios componentes acá. Como pueden ver, es muy limitado, la verdad. Muy limitado, pero tenemos la placa Arduino Uno. Entonces, el paso siguiente es tomar esta placa, hacer clic y llevarla acá, al tablero, o al espacio de trabajo. Y digamos que lo primero que tenemos que aprender nosotros a programar con Arduino es cómo encender y apagar un LED. Un LED es una pequeña luz, como la que vemos acá,
Arrastramos vamos a arrastrar uno, vamos a arrastrar dos LED. Al hacer clic sobre X dice color rojo, podemos cambiar el color rojo, pongamos uno verde y uno rojo podría ser, ¿verdad? Uno verde, uno rojo, vamos a arrastrar un tercer LED. Verde, rojo, y este podría ser color azul. Aquí tenemos estos tres LED para hacer un programa básico en Arduino con ellos. Bien, hay que saber un poco de electrónica para el desarrollo de este prototipo. Entre ellos un poco de lo que es voltaje, lo que es corriente, que es corriente alterna, que es corriente directa. No sé si alguno de ustedes tiene un poco de conocimiento de esto. No esperamos que tengan mayores conocimientos, pero sí que entienden un poco la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. Y básicamente es que la corriente alterna es la corriente que está en nuestros tomacorrientes, en nuestros hogares. Es una corriente que no tiene polaridad, mientras que la corriente directa sí tiene un polo positivo y un polo negativo. Un ejemplo de corriente directa es una batería. Una batería tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Eso se le llama corriente directa, cuando la corriente tiene polaridad. En los tomacorrientes de nuestras casas no hay polaridad, a pesar de que tenemos dos huequitos por donde entran las paticas del abanico, de los enchufes, ¿verdad? No significa que una sea positiva y una negativa, no. En ese caso, la corriente alterna tiene una que le llaman línea o fase y la otra se llama neutro o retorno. Pero la línea o fase, que es la que en sí, la que tiene la corriente, maneja un tipo de corriente que alterna entre positivo y negativo, de ahí su nombre, corriente alterna. Y en cada segundo hace ese cambio o ese ciclo. Y de ahí también proviene de que la corriente nuestra en Colombia, manejamos corriente alterna a 110 voltios, 60 Hz es el ciclo. Es decir, que en cada segundo está cambiando la polaridad de positiva a negativa, pues se llama corriente alterna, porque alterna entre positivo y negativo cada segundo, ¿verdad? ¿Qué hacen los reguladores de voltaje, los transformadores? Los transformadores reciben esa corriente alterna, internamente separan o pasan a través de unos filtros la corriente alterna y separan la positiva de la negativa para que salga por líneas totalmente separadas. Y de ahí se genera la corriente continua. ¿Qué utiliza corriente continua? Casi que todos nuestros electrodomésticos utilizan corriente continua, casi que todos, no todos. ¿Cuáles utilizan corriente continua? Lo que son los celulares, computadores, televisor, equipo de sonido, eh, hornos microondas, los modems, etcétera, etcétera. Y algunos de nuestros electrodomésticos utilizan corriente alterna directa, como por ejemplo una licuadora utiliza corriente alterna directa. Esos bombillos de antes, esos bombillos amarillos que se calientan full de 100 vatios, de 80 vatios, utilizan corriente alterna directa. La nevera, por ejemplo, utiliza una combinación entre corriente alterna y corriente directa. La nevera, por ejemplo, la unidad o el compresor funciona con corriente alterna directa, pero la tarjeta de control funciona con corriente directa. Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que son dispositivos electrónicos, todos los electrónicos utilizan corriente directa. Nuestro prototipo utiliza corriente directa. Va a funcionar con batería y el microprocesador de Arduino necesita corriente directa. Un microprocesador Arduino funciona con 5 voltios. Este que tengo en pantalla es un Arduino Uno, funciona con 5 voltios también. Ahora, estos tres pequeños LEDs son unos pequeños focos. Ellos funcionan con 2 voltios. Si yo les suministro 5 voltios, los voy a quemar. Entonces, para que estos no se quemen, voy a utilizar resistencias. Cuando yo utilizo 5 voltios como voltaje de entrada y quiero encender un LED, necesito resistencia de 220 ohmios. Entonces yo aquí, este símbolo que ven aquí en pantalla, significa kilo ohmio. Kilo es el prefijo de 1000. Significa que si tengo un K, significa un kilo ohmio. Yo necesito solamente ohmios y aquí en resistencia escribo 220. Esta es una resistencia de 220 ohmios, que es la que yo necesito para cada uno de los diferentes LED. Entonces yo la voy a posicionar, digamos, posiciono una resistencia acá, posiciono otra resistencia acá y posiciono otra resistencia acá. A todas les coloco 220 ohmios a todas.
220 ohmios. Es importante que esto lo tengan siempre claro. Cuando utilizamos Arduino y vamos a encender LED, necesitamos resistencias de 220 ohmios. Profe, ¿por qué resistencia de 220 ohmios? Bueno, pues porque cada LED funciona con 2 voltios y aparte de funcionar con 2 voltios, también tienen un amperaje de funcionamiento, tienen un amperaje mínimo requerido de funcionamiento. Y existe algo que se llama la ley de Ohm, y la ley de Ohm me permite a mí calcular resistencias para ciertos dispositivos o ciertos elementos, teniendo en cuenta el voltaje, el voltaje de operación y la corriente que consumen. Pero igual en esta capacitación no le voy a enseñar cómo utilizar la ley de Ohm porque se nos extendería demasiado. Entonces es importante que para el uso de LED siempre vamos a utilizar resistencia de 220 ohmios. Conectamos una de las terminales de nuestro LED a una de las paticas de la resistencia. Es importante también resaltar que cada LED tiene dos paticas. Uno se llama ánodo y otro se llama cátodo. ¿Ok? El ánodo es la patica positiva y el cátodo es la patica negativa. Los LED tienen polaridad. Si tú colocas corriente positiva en la patica negativa del LED, puedes quemarlo. O con suerte no encenderá sin quemarlo. Generalmente se quema el LED cuando inviertes las polaridades. Entonces, esta patica que se llama ánodo es la positiva. Entonces, vamos a conectar lo que es el ánodo a uno de los extremos de la resistencia. Cada ánodo a uno de los extremos de la resistencia, ¿verdad? Y el otro extremo de la resistencia a uno de los pines digitales de Arduino. La placa Arduino, como pueden ver, tiene pines. Aquí están enumerados desde el número 0 hasta el número 13 por este lado. Y por la parte de abajo tenemos a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Y de este lado tenemos unos pines de voltajes. Entonces, los pines que están con la letra A son pines análogos. Los pines que están del 0 al 13 son pines digitales. Aquí también es importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre algo análogo y algo digital. Aquí en Arduino tenemos que entender cómo funciona un LED. Un LED tiene dos estados. Un LED puede estar apagado o encendido solamente. No puede estar medio apagado o medio encendido. O está encendido o está apagado. Este es un dispositivo que es digital. Un dispositivo digital es aquel dispositivo que solamente tiene dos estados. O está encendido o está apagado. ¿Ok? Eso es un dispositivo digital. Entonces, por tal, utilizamos los pines de arriba, que son los pines digitales. El pin 0 y el pin 1 en Arduino no se utiliza nunca. ¿Por qué? Porque son pines que están destinados. El pin 0 es un pin denominado RX y el pin 1 TX. Son pines utilizados para un tipo de comunicación que se llama comunicación serial, que es, digamos, utilizado ya en programación avanzada. En este caso vamos a utilizar entonces desde los pines 2 en adelante. De tal manera que esta resistencia la voy a conectar al pin 2. Esta resistencia la puedo conectar si quiero aquí al pin 8. Y esta otra resistencia vamos a conectarla al pin 10. Entonces tengo conectada la resistencia al pin 2, al pin 8 y al pin 10. Y esta a su vez está entrando la patica positiva de nuestro LED, ¿verdad? Y la patica negativa, que es el cátodo, va a ir conectada a un pin que se llama GND. GND significa tierra. Vamos a correr esto un poco de acá. Que quede mejor esto. GND significa tierra, ¿ok? Entonces, esta patica la conecta a tierra. La otra patica también debería ir a tierra. Podría intentar conectarla aquí. Si observan, aquí la estoy conectando. Aquí no me deja. Deja conectarla aquí porque ya está usado. Vamos, si me deja aquí. No me está dejando conectarla. No me deja conectar dos paticas en el mismo lugar. Entonces podemos utilizar una placa de pruebas o un protoboard, que es este. Voy a utilizar un protoboard. Desconecto esta pata de acá. Y simplemente yo voy a conectar esta de acá. Voy a conectar aquí de GND. Saco un cablecito a esta línea que es de tierra. La que es negativa. Colocarla por aquí. De GND. Conecte aquí. Y esta línea negativa se va a transmitir a todos estos diferentes puntos. Entonces voy a conectar esta otra patica aquí.
Podría conectar esta patica aquí y podría conectar esta patica aquí. Y a su vez todas las paticas están conectadas a tierra. Esta es una conexión muy básica. Si no utilizo la resistencia, se me va a quemar el LED porque la placa Arduino bota 5 voltios y el LED funciona con 2. Listo. Una vez tengo estas conexiones, el siguiente paso es, vamos a hacer un programa, un código básico para encender el LED verde. Comencemos con encender el LED verde. Lo primero es que el LED está conectado en el pin digital número 2. Para ello nos vamos a aquí donde dice, lo ven aquí donde dice código. Dice activar, desactivar editor de código. Nos vamos aquí a código. Y me está abriendo programación en bloques. Me está abriendo la programación en bloques. Entonces, pues aprovechemos que tenemos programación en bloque y iniciamos por aquí. La programación en bloque es supremamente sencilla, supremamente intuitiva y es muy sencillo programar. Aquí tenemos tenemos dos grandes bloques, uno que se llama al iniciar y otro que se llama siempre. Al iniciar son esas líneas de programa que se van a ejecutar una sola vez cuando iniciamos la placa Arduino o cuando le suministramos corriente a la placa Arduino. Esas instrucciones que coloque aquí se van a ejecutar una sola vez cada vez que inicie la placa. Y en para siempre van instrucciones que se van a ejecutar en bucle de forma cíclica, indefinidamente. Y van en secuencia. Después de que se ejecutan las instrucciones de al iniciar, se van a ejecutar las instrucciones de siempre. Las instrucciones de al iniciar no, digamos, no son obligatorias, no son obligatorias. Las instrucciones para siempre sí son obligatorias porque es lo que nosotros necesitamos que se ejecute permanentemente al interior del procesador de la placa. Entonces, aquí el simulador Tinkercad me ha sugerido un programa básico donde me dice definir LED integrado en alta. Bien, aquí cuando habla de LED integrado, se refiere que a las placas Arduino tienen un LED integrado. Yo no voy a utilizar ese LED integrado. Yo voy a utilizar unos LED externos en este caso. LED externos. Entonces, la LED integrado a mí no me funciona. Yo debo buscar aquí, por ejemplo, aquí definir pin, aquí vamos a utilizar estas instrucciones. Voy a borrar estas órdenes de aquí, las elimino y vamos a utilizar esto. Definir aquí, definir pin 0 en alta. Podemos utilizar cualquiera de estas instrucciones. Vamos aquí para siempre. Este es el pin número 2, recuerden. Entonces debo colocar acá. Definir. Aquí no me deja colocar el pin 2. Dame un segundo. Vamos a eliminar esto. Ponemos esta. Aquí. Definir pin 2 en alta. En programación, cuando yo digo alto, estoy encendiendo. Cuando digo bajo, estoy apagando. Entonces, definir pin 2 en alta significa que estoy encendiendo el pin 2 y a su vez encender el LED. ¿Ok? Con esta instrucción muy sencilla. Vamos a iniciar la simulación a ver qué sucede. Miren, si se dan cuenta, el LED verde encendió. Aquí inició la simulación y el LED verde está encendido porque hemos definido el pin 2 en alta. ¿Ok? Ahora, si yo quiero encender también el LED que está en el pin 8, pues simplemente coloco una nueva instrucción acá, debajito, y coloco definir pin 8 en alta. Vamos a iniciar simulación, debería encender tanto el LED verde como el LED rojo. Vamos a iniciar simulación acá. Inició simulación, incendió tanto el LED verde como el LED rojo. Ambos están en alta. Encendamos el LED azul que está en el pin 10. Pasamos otra línea de comandos. Acá elegimos el pin número 10 en alta y iniciamos la simulación. Ahí han encendido los 3 LED. Este código es funcional, ¿verdad? Este código funcional. Y si lo pasamos a nuestra placa Arduino 1 y hacemos las conexiones exactamente igual a como se los estoy mostrando, les va a encender sin ningún problema, les van a encender esos 3 LEDs. ¿Ok? Listo. Ahora, si yo deseo que ese LED encienda y que se apague, ¿qué debo hacer? Bien, si yo deseo que el LED se encienda y que se apague, pues debo agregar una espera. Debo agregar una espera y entonces para ello nos vamos aquí a control, son instrucciones de control y que aquí hay una espera. Aquí coloco debajito, espera un segundo. Vamos a duplicar estas instrucciones y las pongo acá abajito
que espere un segundo y que lo ponga en baja. Entonces va a durar un segundo encendido, luego los va a apagar y va a esperar un segundo. Como esta parte de programación se llama bucle, que es el siempre, lo que va a hacer es que enciende los 3 LED al tiempo, los pone en alta, dura un segundo con ellos 3 encendidos, luego apaga los 3 LED, los coloca en baja, dura un segundo apagado y vuelve y inicia el ciclo y encienden y apagan. De tal manera que con estas instrucciones van a encender y apagar cada segundo. Vamos a iniciar la simulación. Ahí encienden y apagan. Si se dan cuenta, está parpadeando. Un segundo encendido, un segundo apagado. Esta es la programación básica en Arduino, en la cual consiste en encender y apagar un LED cada segundo. ¿Ok? Ahora podemos modificar la duración, por ejemplo, en milisegundos. Vamos a colocarlo en 300 milisegundos. Recuerden que un segundo tiene 1000 milisegundos. Si coloco 300 milisegundos, estoy hablando de 0,3 segundos. Vamos a iniciar la simulación con 300 milisegundos. Y se dan cuenta que parpadea mucho más rápido. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos hacer control de encendido y apagado de luces. Ahora, este ejercicio en el cual tú aprendes a encender y apagar LEDs, realmente no es solo para encender y apagar LEDs, debido a que en robótica muchos de los dispositivos que se utilizan son de control digital, es decir, que requieren una señal de encendido y una señal de apagado. Aquí lo que estamos haciendo realmente no es tanto encendiendo y apagar un LED. Aquí más lo que se está haciendo es enviar señales de encendido y señales de apagado. De tal manera que yo podría reemplazar estos 3 LED por 3 relays y podría controlar diferentes electrodomésticos conectados a mis relays. Por ejemplo, podría conectar una nevera al relay donde está el LED verde y podría conectar un ventilador al relay donde está el LED rojo y podría controlar un aire acondicionado en el relay donde está el LED azul, ¿verdad? Y podría yo de esta manera automatizar de alguna manera el encendido y apagado de electrodomésticos en mi hogar con estas mismas instrucciones, sin tener que hacer ningún cambio adicional, solamente con estas mismas instrucciones. ¿Ok? Entonces, la programación en Arduino, como pueden observar, realmente es sencilla, no es compleja, es sencilla, simplemente hay que tener en cuenta un poco la estructura de la programación, ¿verdad? La estructura de la programación y la lógica de programación. Entonces, en este momento lo que hemos hecho es un programa en bloques, un programa en bloques. Entonces, yo necesito que los chicos que están aquí asistiendo me ayuden a modificar este programa. Como yo tengo el computador acá, me van indicando cómo podría cambiar este programa. ¿Yo qué deseo hacer? Yo deseo que el LED verde encienda un segundo, se apague un segundo y que se quede apagado y que ahora encienda solamente el rojo. Que se encienda un segundo, se apague un segundo y que quede apagado y que después se encienda el azul. Se encienda un segundo, luego se apaga, se queda apagado y luego enciende el verde. De esta manera, escucho sugerencias. Si alguien tiene alguna idea de cómo podría ser ese nuevo código, escucho sugerencias. No hay sugerencias. Listo, continúo entonces. ¿Cómo tenemos que hacer ese código? Muy sencillo. Muy sencillo. Miren, Arduino, las instrucciones de programación siempre inician en secuencia. Primero va a encender el pin 2, luego enciende el pin 8 y luego enciende el pin 10. En ese orden los está encendiendo. Profe, pero yo veo que los tres se encienden al mismo tiempo. Lo que pasa es que la instrucción la realiza tan rápido, que aparentemente los tres se encienden al mismo tiempo. Lo que pasa es que la instrucción corre en milésimas de segundo, que enciende uno, pasan milésimas de segundo, enciende el otro y luego el otro, y es tan rápido que aparentemente los tres, pero realmente aquí está encendiendo en una secuencia, primero el verde, luego el rojo y luego el azul. Pero es tan rápido que se procesa la instrucción que no alcanzamos a notar esa diferencia.
Entonces, si nosotros queremos que primero encienda el rojo, ¿verdad? Y que el rojo quede encendido solamente, perdón, el verde, pues yo debo agregar un esperar. Vamos a duplicar esto un segundo acá. Bien, vamos a colocar por aquí. Voy a colocar por aquí un esperar aquí. Eche. Un segundito. Todo esto debo eliminarlo. Me está molestando mucho el computador. Tengo un problema aquí con el computador, chicos. Algo no está bien, esto no es normal lo que está pasando. El computador desde hace días me viene molestando un poco, tal vez es algún virus, no sé. No me está dejando, no me está dejando tomar las cosas. Voy a recargar esta página a ver. Bien, ahora sí. Listo, ahora sí. Voy a eliminar esto. Ok, ahora sí. Listo, entonces nos vamos a control y tomamos aquí esperar y lo coloco aquí justo debajo, porque necesito que me encienda el pin 2, solamente ese pin. Vamos a eliminar esto de acá, lo voy a eliminar por ahora, no me interesa esto. Me enciende el pin 2, demora un segundo encendido, ¿verdad? Ahora quiero que me apague el pin 2. Me meto acá abajito y el pin 2 que lo apague. ¿Ok? Dura un segundo apagado y ahora quiero que me encienda el pin número 8, que es el siguiente LED. Entonces acá cambio el número 2 por el número 8, lo enciende, dura un segundo encendido, luego me apaga el pin 8, dura un segundo apagado y ahora quiero que me encienda el pin número 10. Vamos a colocarlo por acá. Definir el pin este. Voy a colocarlo por acá otra vez. Vamos a control. Espera un segundo. Vamos a acomodar esto bien. Por acá y este por acá. Acá sería el pin número 10. Ok, vamos a cargar este código. Vamos a iniciar simulación. Enciende el verde, apaga. Enciende el rojo, apaga. Enciende el azul, apaga. Ah, el azul quedó encendido. ¿Qué pasó con el azul? ¿Por qué el azul no apagó? Porque acá, miren, el azul quedó pin 10 en alta y pin 10 en alta. Aquí debí colocarlo en baja. Aquí hay un error de programación. Iniciamos simulación nuevamente. Enciende el verde, apaga. Enciende el rojo, apaga. Enciende el azul, apaga. Enciende el verde, apaga. Y acabo de programar una secuencia de encendido y apagado. Entonces, si pueden ver, digamos, realizamos dos programas diferentes. Uno donde encendemos y apagamos simultáneamente los tres LED y otro donde encendemos y apagamos secuencialmente los LED. Entonces, como pueden observar, pues es sencillo la programación en Arduino. No es nada compleja. Esta es programación en bloque. Ahora, la programación en bloque es muy fácil, es muy intuitiva, pero es muy limitada. La programación en bloque, yo me atrevería a decir que nos costaría mucho trabajo aplicarla a nuestro proyecto. Es más sencillo utilizar la programación textual que la programación en bloque. ¿Dónde tenemos la programación textual? Nosotros aquí en código tenemos, vamos a tener la simulación un momento acá. Aquí, miren, aquí como pueden ver, aquí podemos cambiar el modo de edición. Aquí lo tenemos en bloques
Aquí le puedo ver bloque más texto, la combinación de ambos. Entonces, a medida que yo voy construyendo bloques, aquí el software me va escribiendo el texto. Entonces, esto es el lenguaje C++, que es el lenguaje que utilizamos en Arduino. Es decir, el lenguaje de programación Arduino es el lenguaje C++. El lenguaje de programación Arduino tiene tres grandes bloques de programación. Aquí solamente estoy viendo dos. Estoy viendo el void setup, que es toda esta parte, y el void loop, que es toda esta parte. Solamente aquí estamos utilizando dos porque es un simulador, pero realmente el entorno de programación tiene tres grandes bloques. Antes del void setup hay un bloque que aquí no se está utilizando en este caso, ¿verdad? Que eso lo entraré a explicar más adelante. Entonces, el void setup es como la configuración de los diferentes pines que voy a utilizar en mi prototipo. Por ejemplo, aquí en esta placa, si pueden ver, yo tengo conectado un LED en el pin 2, uno en el pin 8 y uno en el pin 10. ¿Ok? Entonces, cuando tú utilizas pines, sea digitales o sean análogos, tú tienes que indicarle a la placa o al microprocesador si ese pin lo vas a utilizar como entrada o como salida, porque estos pines tienen doble función. En este caso, yo estoy utilizando los pines como salida, porque de los pines sale corriente para encender los LED. Por eso se llaman pines de salida. Sale corriente para encender el LED. Pero estos pines también tienen la capacidad de recibir corriente. Por ejemplo, si yo le conecto un pulsador, que es un pulsador, si yo conecto un pulsador, ¿verdad? Yo podría conectar una de las paticas del pulsador. Vamos a mover este protoboard un momento acá. Vamos a por acá, por ejemplo. Yo podría conectar este pulsador por aquí, por ejemplo. Yo podría conectar una de las paticas del pulsador aquí a 5 voltios. Aquí a 5 voltios. Y bien. Y la otra patica del pulsador está por aquí. La puedo conectar a un pin digital, por ejemplo, pin digital 4. Entonces, cuando yo presiono este pulsador, él va, los 5 voltios que vienen por aquí, cuando yo presiono el botón, va a dejar pasar estos 5 voltios por aquí, lo va a dejar salir por acá y van a llegarle 5 voltios a la placa. En este caso, este pin debo configurarlo como pin de entrada porque le está entrando un voltaje, ¿verdad? En el caso de los LED, son pines de salida porque está saliendo un voltaje para encender el LED. Entonces, son pines de salida en este caso, la configuración. Entonces, aquí en nuestro código, podemos ver aquí dice pin mode o modo del pin. El pin número 2 está configurado como output. Output es salida. Tanto el pin 2 como el pin 8 como el pin 10, los tres pines se declararon como pines de salida. Los tres son outputs, pines de salida. Y siempre que escribimos una línea de programación en Arduino, al final termina con punto y coma. Con punto y coma. El void setup siempre debe llevar esta estructura. Abre un corchete, colocamos las órdenes y cuando finalizamos las órdenes del setup, finalizamos con un corchete cerrado. De tal manera que todo lo que está dentro de los corchetes son las instrucciones del void setup. Igual en el void loop es un ciclo. Aquí tenemos un corchete abierto y un corchete cerrado. Todo lo que esté dentro de los corchetes son las instrucciones que se van a realizar o ejecutar dentro del void loop. Si se dan cuenta, siempre que finalizamos una instrucción, viene el punto y coma. Siempre un punto y coma. Cada vez que terminas una línea de programación, tiene que llevar punto y coma. Si no lo haces, te va a generar un error de compilación y tu programa no lo vas a poder cargar correctamente. Bien, entonces acá en el void setup hemos programado los tres pines como pines de salida. Acá tenemos unas instrucciones que son estándar, por decirlo de esa manera. Y es que si tú deseas encender un pin digital, siempre tienes que utilizar la orden digital write. De tal manera que esta es una instrucción para que se la aprendan. Se tiene que aprender lo que es pin mode, que es una instrucción obligatoria, y digital write, que es otra instrucción obligatoria. Siempre que comiences a programar en Arduino, siempre tienes que utilizar pin mode para configurar el pin y digital write para encender o apagar el pin digital. Esta instrucción te permite encender o apagar el pin digital.
En este caso, digital write, abres paréntesis, escribes el número del pin, es decir, el pin 2, recuerden que es donde tenemos conectado el primer LED, espacio, y escribes en mayúscula HIGH. High es encendido. Es como si fuera un 1 lógico. Recuerden que en programación tenemos unos y ceros lógicos. Un 1 es un high y un 0 es un low. Tú aquí podrías escribir 1 y te lo acepta, totalmente válido. El programa te reconocería. En vez de high un 1, sabe que tiene que encender. O en vez de low, podrías ponerle un 0 y sabe que tiene que apagarlo de igual manera. Entonces aquí, el void loop enciende el pin número 2. Aquí lo enciende. La instrucción delay es la instrucción espera. La instrucción esperar en programación Arduino es delay. Y la programación se hace siempre en milisegundos cuando hacemos textual, programación textual. Entonces, delay 1000 significa 1000 milisegundos o un segundo. Va a esperar un segundo. Luego, el pin 2 lo va a apagar con digital write 2 low. Va a apagar el LED. Va a durar un segundo apagado. Luego va a encender el pin 8, que es donde está el otro LED. Con high lo enciende. Demora un segundo encendido. Lo apaga. Demora un segundo apagado. Enciende el pin 10, que es donde está el tercer LED. Demora un segundo encendido. Lo apaga. Y dura un segundo apagado. Cuando se termina de ejecutar esta última instrucción, vuelve, sube y vuelve, inicia por aquí. Y se genera el ciclo o el bucle aquí de manera infinita. ¿Ok? De manera infinita. Ahora, estas instrucciones que le coloqué aquí, que dice al iniciar, siempre van aquí en el void setup. Por ejemplo, si yo quiero que al iniciar se me encienda y se apague el LED 1, por ejemplo, al iniciar. Me voy acá, me voy a salida, por ejemplo, me voy aquí definir pin 1 en alta. Y si se dan cuenta, me agregó una nueva línea aquí. Simplemente con arrastrar el bloque me agregó una nueva línea acá. Me dijo que el pin 1 lo coloqué en alta. Vamos a suponer que yo quería encender el LED que está en el pin 2. Entonces que al iniciar se me encendió el LED. El LED que está en el pin 2 se me enciende. Le puedo decir que, que espere un segundo y le voy a decir que luego lo apague, el pin 2. Entonces, aquí en el voice setup, agregué, aparte de los modos del pin, le dije que me encienda el LED 2, demore un segundo encendido y que lo apague. Por esta instrucción que está aquí en el voice setup, se va a ejecutar una sola vez, solamente cuando alimentemos con corriente a la placa. Es decir, cada vez que desconectemos de la corriente y reconectemos, me va a hacer esto una sola vez. Luego que termina de hacer esto, pasa a ejecutar lo que está en el void loop de manera infinita. ¿Ok? A veces necesitamos que se ejecute una instrucción una sola vez. Y si ese es el caso, lo metes en el void setup. Lo que tú necesitas que se ejecute de manera infinita, lo metes en el void loop. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro esta capacitación. Los escucho, por favor. Llevo rato hablando, no sé si estoy hablando solo, por favor me confirman. No, sí se escucha, profesor. Ok, perfecto. ¿Comprendieron las instrucciones de programación? Sí, sí. Yo sí, pues. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Hasta ahora es muy básico todavía. Esperemos, imagino que se va colocando después más complicado, digo yo. Pensaba que era más complicado. No, digo que me imagino que se irá complicando más adelante, ¿no? Se va complicando Porque un ya poco, pero realmente se va complicando un poco, pero realmente es muy sencillo trabajar ya. la programación en Arduino. Realmente es muy sencillo. A veces no lo intentamos porque nos ponemos una barrera de que no, que eso es difícil, no es complejo. Luego que vamos paso a paso, vamos entendiendo toda la programación y la lógica de programación, ¿verdad? Y funciona bastante bien. ¿Ok? Profesor, Entonces, digamos, perdón, te escucho. después de trabajar también con JavaScript, me pareció que
se programaban también los Arduino con JavaScript, no, solamente con C. No te entendí. ¿Me va a hablar más fuerte, por favor? Que si solo se, que me pareció escuchar que también se programan los Arduinos con JavaScript también, no. ¿Sí me ¿Se programa escuchas? con qué? Con JavaScript Te también, escucho no. con Java. Sí, con JavaScript. Pues la verdad yo no he visto que programen con Java Arduino, para serte honesto. He visto que programan con C++, que es el que normalmente lo hacen, y con Python. Con Ah, Python o ya, MicroPython. ¿Ok? Con Python o listo. MicroPython. Programamos Arduino. No sé si de pronto existe algún compilador, es posible que exista algún compilador que tú programas en Java, ¿verdad? Y cuando tú Sí. lo cargas, pues él hace digamos, hace la adaptación. Porque Arduino definitivamente funciona con C++. Cuando tú programas con Python o MicroPython, cuando tú vas a cargar o a compilar el programa, él te lo carga directamente en C++. Es decir, tú programas en Python, pero cuando el momento tú cargar la placa, él te lo transforma a C++, ¿verdad? Ah, Entonces, es posible que exista algún entorno de programación en Java que al momento de compilar te lo traduce a C++ para que finalmente la placa te lo comprenda. ¿Ok? ah, ya, listo. Listo. Bueno, entonces, digamos, esta es la primera parte, ¿ok? De programación. Aquí solamente podemos programar LEDs, ¿verdad? Dentro de los elementos que tenemos acá, acá no hay muchos más elementos que vayamos a usar. No hay muchos elementos más que vayamos a utilizar, excepto un transistor dentro de nuestro proyecto. Veamos a ver. Ah, no, aquí no hay transistores. Aquí no vamos a utilizar transistores para nada. Bueno, chicos, entonces, digamos que esta es la primera parte. Ahora les voy a mostrar un poco lo que es el entorno de programación directamente en Arduino. ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos a programar, nuestro prototipo no va a ser programado en este simulador. Este simulador no es capaz de programar el prototipo porque es mucho más complejo. Entonces les voy a mostrar el entorno de programación directo de Arduino. Ya les voy a mostrar. Ok, ¿pueden observar mi pantalla en este momento? Sí, sí se observa. Ok, este es el entorno de programación Arduino como tal. Aquí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto en este momento. A ver, aquí tenemos uno de los bloques que es el voice setup, como pueden verlo. Aquí está el voice setup. Tiene un corchete de apertura, un corchete de cierre. Y aquí tengo el voice loop, corchete de apertura y corchete de cierre. Entonces, ¿dónde está el tercer bloque que yo les hablé? Que aquí apenas hay dos. El tercer bloque de programación en Arduino se encuentra aquí arriba del voice setup. Este espacio que está arriba del voice setup es el primer bloque de programación en Arduino. El voice setup es el segundo bloque y el voice loop es el tercer bloque. Ahora, aquí en el primer bloque, ¿qué va en el primer bloque? En el primer bloque van a ir algo que se llaman variables globales. Eso no lo utilizamos en el simulador. El simulador no utiliza variables globales. Aquí el entorno de programación Arduino sí utiliza variables globales. Por ejemplo, si voy a programar el sensor de color que tenemos en nuestro prototipo, necesito variables globales que puedan controlar ese sensor de color. Ahora, ese sensor de color que yo voy a utilizar es por aquí debo tener ese sensor, busco acá en ejemplos. Ah, no, acá no está. Voy a buscar, dame un segundo, a ver. Ese sensor, ¿cómo se llama? Ese es el TCS 34725. Dame un segundo, a ver. Sensor de color. TCS 3425.
Bien, entonces el sensor de color, aquí algo que se llaman librerías en Arduino. Antes de comenzar a programar un sensor en específico, es necesario instalar las librerías y dependencias de ese sensor. Aquí en estos libros hago clic, aquí donde dice filtre su búsqueda, escribo el código del sensor, que es el TCS34725, y voy a utilizar esta librería de la empresa Adafruit, que ven aquí, que es la segunda, ¿verdad? Que aquí dice instalado, ya yo tengo esa librería instalada. Si tú no la tienes instalada, se te habilita la opción instalar y le das instalar. Ya yo tengo esa librería instalada aquí en mi entorno de programación. Entonces, simplemente aquí en archivos, aquí debería estar mi librería. Aquí no me la muestra, no me la está mostrando. Dame un segundo, porque no me muestra ese ejemplo. Ahora sí. Miren, aquí está la librería, se llama Adafruit TSC 34725 y aquí hay unos ejemplos de esa librería. Voy a coger este ejemplo que dice TCS 34725 y aquí me está abriendo un ejemplo que la librería me trae. Yo necesito los ejemplos para poder programar correctamente el sensor. Es imposible programar un sensor de ese tipo sin sus librerías. Es imposible, bueno, no es imposible, es muy difícil. Hay que ser un programador experto para poder programar un sensor sin librerías. ¿Por qué? Porque las librerías lo que hacen es que te compilan una serie de instrucciones en un solo comando. ¿Ok? Las librerías me facilitan a mí la programación de un sensor. Entonces, en este caso, para yo programar el sensor de color, si pueden ver, esto que ven aquí en grisecito, esto es innecesario. Esto lo voy a borrar para que vean solamente lo que es importante. Todo esto es innecesario. Lo que está en gris no se necesita. Está deshabilitado realmente. Entonces, esto es lo que yo necesito realmente para programar mi sensor de color. Aquí, en la parte superior, que se llaman las variables globales, tengo estas tres variables globales. Están separadas, pero yo las puedo dejar pegadas de esta manera. Aquí, estas tres son variables globales que tengo aquí. La primera, que se llama numeral include while.h, es que esta librería, la librería del sensor TCS 34725, necesita trabajar en compañía con una librería que se llama while, primero que todo. Entonces, por eso que este ejemplo me llamó la librería while. Aquí hemos llamado a la librería while y aquí he llamado a la librería de Adafruit, la TCS 34725. Estos dos comandos llamaron las librerías. Cuando tú llamas las librerías en el entorno de programación, estás cargando internamente una serie de líneas de programación que no son visibles acá. Y cuando tú le mandas una instrucción, por ejemplo, cuando tú le dices, cuando tú le mandas esta instrucción a la placa, tcs.getRawData, por ejemplo, internamente está mandando cientos de instrucciones, ¿verdad? Que te van a permitir hacer funcionar el lector de colores, que te va a descomponer los colores que recibe en el tono R, en el tono G y en el tono B, ¿verdad? Si yo no tuviera una librería como esta a la mano, yo en vez de escribir esta sola línea de comandos, tendría que escribir como 120 o 150 líneas para que me haga lo que me va a hacer esta única línea. No sé si me hago entender. Las librerías te simplifican la programación. Y esta librería la diseñó una empresa o un programador experto que se tomó el trabajo de estudiar el sensor de color, que entendió su funcionamiento y que entendió su programación y que para hacer funcionar la lectura de los colores, él compiló internamente un montón de instrucciones, un montón de líneas que están ejecutándose solamente con escribir esta línea tan corta. No sé si me hago entender, si me estoy expresando de manera correcta para que entiendan lo que les quiero explicar sobre cómo funciona una librería. ¿Está claro o no está claro, chicos? Sí, para mí sí está claro. Ok, entonces por eso necesitamos librerías, para acortar nuestro programa grandemente. Aparte de que acortar, yo en particular no soy capaz de programar un sensor de estos sin librerías, porque no soy un programador experto.
Entonces, no soy capaz de programar sin una librería. Yo necesito librerías y la mayoría de los mortales utilizamos librerías. Solamente si eres un programador de alto nivel, tú vas a poder programar sin librería. Un programador nato, experto en C++ lo lograría. Yo no soy programador experto y no lo lograría. Además de que es absurdo programar sin librerías siendo que existen librerías. ¿Ok? La única manera de que se programe sin librería es cuando una librería no exista. Y eso es lo que hacen los grandes programadores. Cuando un gran programador quiere utilizar un nuevo componente que no hay mucha información en el mercado, le toca desarrollar el código desde cero, ¿verdad? Pero de lo contrario, las librerías ya existen. Entonces, con las librerías yo me facilito mucho el trabajo. Entonces, aquí el primer bloque, llamé las dos librerías que necesito, ¿verdad? Y esta tercera línea de instrucción es una línea que le indica al procesador cómo tiene que configurar internamente la comunicación de manera que se pueda iniciar esa comunicación con el sensor de color. Porque una cosa es que tú conectes un componente a una placa y otra cosa es que la placa se comunique correctamente. Entonces, con esta tercera línea, aquí, el que diseñó la librería escribió una cantidad de códigos que le van a permitir a la placa comunicarse de manera efectiva con el sensor de color. Sin esta línea que vemos aquí, no vamos a lograr que la placa se comunique con el sensor de color. Internamente, ¿qué dice esa línea? No tengo la menor idea. ¿Qué le metió el programador internamente? No tengo ni idea. Lo que sé es que esta línea facilita la comunicación entre la placa y el sensor de color. Sin ella no va a funcionar nuestro sensor de color. ¿Ok? De tal manera que estas tres líneas son obligatorias. Entonces, cuando comencemos a desarrollar nuestro proyecto, nuestro prototipo, si vamos a utilizar este sensor de color, estas tres líneas son obligatorias. Exactamente como las ves ahí, tenemos que escribirlas en la parte de arriba o en el bloque de las variables globales. Exactamente como la ves ahí. Ahora, acá en el Voice Setup tenemos una instrucción que se llama Serial Begging. Serial Begging es una instrucción que permite que la placa Arduino se comunique con nuestra computadora. Nuestro prototipo terminado, nosotros no necesitamos que nuestro prototipo se comunique con una computadora. De tal manera que esta orden la podría eliminar para mi prototipo. No es necesaria. Pero aquí la voy a dejar en este momento. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a realizar pruebas de conexión entre el sensor de color, ¿verdad? Yo necesito ver a través del computador lo que el sensor de color está viendo. Entonces, para eso es esta instrucción, Serial Begging 9600, para yo poder ver a través del computador lo que el sensor de color está viendo. Solamente para eso, para utilizar el computador como una pantalla y poder visualizar lo que mi sensor de color está viendo. Pero cuando mi dispositivo esté en la mano, que esté terminado, mi dispositivo no se va a conectar a ninguna computadora. En ese momento ya yo puedo eliminar esta instrucción. Y realmente debo eliminarla, porque cada línea que yo deje en un código es memoria que me está ocupando. Y yo necesito optimizar el prototipo lo máximo posible. Finalmente, esta instrucción no va a quedar en mi prototipo, pero en este momento es necesaria para yo poder ver, mientras estoy programando, lo que el sensor está leyendo. Para eso es esta instrucción. ¿Ok? Esto es un condicional. If es una condición en programación. If significa sí. Sí. Este es el módulo TCS, es el módulo de color. Si el módulo de color inicia, si se inicia correctamente, ¿cómo sabe el programa que el módulo de color se inició correctamente? Con esta línea que tenemos aquí. Esta línea que está aquí, que es la tercera línea, que yo no tengo ni idea qué dice internamente, que tienen que ser cientos o miles de líneas de código, no tengo ni idea cuáles son, ¿verdad? Internamente se va a comunicar con el módulo y le va a mandar una señal al módulo y el módulo le va a enviar una respuesta. Entonces, internamente, la placa, cuando reciba esa respuesta, la placa va a decir, ok, el sensor de color está listo para funcionar. Eso yo no lo voy a ver por ningún lado, pero la librería sí lo va a entender. Entonces, cuando esta instrucción dice que si el módulo inicia, el módulo se va a comunicar internamente y le va a decir, ya inicié. Entonces, si él se inició, me va a mostrar aquí en la pantalla del computador la palabra sensor encontrado. Fue un sensor, está en inglés. Sensor encontrado, significa que encontró el sensor. Él está haciendo un diagnóstico de hardware. Así funcionan hoy en día muchos aparatos electrónicos. Cuando tú lo enciendes, el power, él hace un diagnóstico de hardware. Si alguno de los componentes del hardware no está en línea, el aparato no te va a arrancar. Aquí pasa exactamente igual. Si el sensor de color no está en línea, mi programa no va a avanzar. Entonces, esta instrucción es un condicional
que si está en línea, me muestra la palabra sensor encontrado. Si no está en línea, me va a mostrar la palabra que el sensor TCS 34725 no fue encontrado. Revise sus conexiones, me va a mandar este mensaje. Revise sus conexiones, ¿ok? Esto es un condicional. Esto es un condicional. Listo. Entonces, así traducimos esta primera parte. Luego acá el while loop, lo que se va a ejecutar siempre de forma cíclica. Aquí hay un comando que dice unit 16t rgbc color 10 loops, ¿verdad? Esto es, aquí se creó una memoria para almacenar los datos recibidos del sensor de color. Y el sensor de color va a recibir un dato en R, que es red o rojo, G, que es green o blue, que es green o verde, y B, que es blue o azul. Aparte de eso, me está capturando una variable que se llama C, que es call, que es call como de calor, me parece, no estoy totalmente seguro, ¿verdad? Acá una variable que se llama color de temperatura y otra variable que se llama lux. Podemos recopilar 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables diferentes del sensor de color. Podemos recopilar 6 variables diferentes y cada una de estas variables va a depender del color que esté sensando. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, el color azul, R, G, B, C, color TEN y lux van a mostrarme unos valores únicos para ese color azul. Y si pongo un azul un poquito más fuerte, estos valores van a variar, pueden variar ligeramente, pero van a variar. Y ahí es donde, si yo utilizo correctamente estas variables, podría enseñarle a mi prototipo a diferenciar un color del otro de manera precisa. Entonces, aquí se me está creando es simplemente una memoria para almacenar estos valores. Eso es lo que hace esta línea. Me crea una memoria para almacenar estos valores. Eso es todo. Ahora, con esta línea que tenemos acá, esta línea internamente le manda una orden al sensor de color y le dice, listo, sensor, perdón. Entonces, le va a mandar una instrucción al sensor de color diciendo, sensor, comienza a sensar. Y él va a comenzar a sensar y va a separar el color en R, G, B y C. Los va a separar en estos, los va a separar. Y luego que los separe, cuando los separe de aquí, ¿verdad? Los va a almacenar en estas memorias que metimos, que creamos acá arriba. Todo eso lo hace esta instrucción. Él internamente está parametrizado para que vaya al sensor, lo active, reconozca el color, lo separe en 4 tonos básicos y luego los almacena en 6. Bueno, pero si los separa en 4, ¿cómo es posible que los almacene en 6? Porque lo que es color TEN y lux los calcula a partir de estos 4. Es decir, el color TEN, él hace una operación matemática con estos 4. No tengo exactamente la información, habrá que investigar qué hace, pero creo que los multiplica uno por el otro y divide entre otro y suma. Hace una operación matemática entre estos 4 y me da color TEN. Y luego hace otra operación matemática entre estos 4 y me da un color lux. Así de sencillo. Entonces, a partir de estos 4 valores me genera 6 valores almacenados en unas memorias. ¿Ok? Listo. Ay, mira, y aquí me muestra, mentira, aquí me muestra cómo calcula de color TEN. Aquí está la instrucción. Mira, color TEN, mira cómo lo calcula. Aquí hay una instrucción que dice TCS, calculate color temperatura. Aquí hay una instrucción, bueno, no me dice exactamente cómo lo hace, pero me está diciendo que el color TEN lo está calculando a partir de estos 4 valores y que la variable lux me la calcula a partir de solamente estas 3 variables. ¿Ok? Me está calculando esos otros parámetros. Y luego que me los calcula, ¿verdad? Por acá me los va a mostrar en la pantalla del computador. Aquí cuando acá dice serial print, significa muestra en la pantalla o muestra en el monitor serial, me va a mostrar la palabra color temperatura, ¿verdad? Me va a mostrar la palabra también, me va a mostrar la palabra color temperatura y al lado me va a mostrar esta variable, color temperatura en esta variable, o sea, lo que se almacenó aquí, el número que se almacenó aquí, que es una variable que le llaman variable DEC, me lo va a mostrar acá. Entonces aquí me muestra el texto, lo que está entre comillas me lo va a mostrar como texto, es decir, color temperatura y al lado me va a mostrar el número del color de la temperatura calculado. Y al final me va a mostrar la letra K.
Significa que me decir color temperatura, 2 puntos, por decir algo, 1550 K y una rayita menos. Eso me va a mostrar el monitor serial. Y luego acá me va a mostrar en pantalla la palabra lux y me va a mostrar el valor almacenado en lux y al final una rayita. Y luego acá me va a mostrar en pantalla la letra R, me va a mostrar al lado el valor almacenado para el color R y aquí entre paréntesis no hay nada, significa que me va a dejar un espacio en blanco. De esa manera que me va a mostrar el monitor serial color, temperatura, lux, R, G, B y C. Entonces, este es el programa, digamos, en Arduino para el sensor de color. Ya la librería me dio el ejemplo. Yo solamente debo coger este ejemplo y hago modificaciones leves para adaptarlo a mi prototipo. Y ya tengo un alto porcentaje de la programación realizada. Yo creo que esta es la parte más complicada, de las más complicadas para programar mi prototipo. Y la librería me dio un ejemplo muy sencillo de entender y muy sencillo de modificar. A partir de este ejemplo vamos a comenzar a construir nuestro código final para nuestro prototipo. ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Sí, Ok, sí. perfecto. Bien, chicos, entonces, por hoy, esta es toda la explicación, digamos, de programación. La clase de hoy era una programación básica. Creo que adentramos lo suficiente para entender estas bases relacionadas con pines digitales, porque trabajamos solamente con pines digitales, cómo encender o cómo apagar un pin digital en Arduino con instrucción Digital Write. ¿Recuerdan? Digital Write para encender o apagar un pin digital. Y también vimos un poco sobre la programación del sensor de color que vamos a utilizar en nuestro prototipo. Como pueden ver, es muy sencillo. Es muy sencillo. En una siguiente sesión, chicos, me gustaría que tuvieran instalado ya el IDE de Arduino, para que todos podamos trabajar en el código, por lo menos del sensor de color, crear un código que me permita leer el sensor de color y que me encienda un LED, por ejemplo, que si el sensor de color detecta que el color es azul, que me encienda un LED de color azul. Y si lee que el color que estoy leyendo es rojo, que me encienda un LED de color rojo, por ejemplo. Eso lo podemos hacer y es muy sencillo. Me gustaría que la próxima sesión hiciéramos algo similar, ¿verdad? Y si somos capaces de hacer ese programa, vamos a ser capaces de hacer un programa que cuando detecte el color azul me reproduzca la pista número 1 de mi lector MP3. Y si el sensor reconoce el color amarillo, que me reproduzca la pista número 2 de mi reproductor MP3, por ejemplo. Y de esa manera vamos construyendo nuestro código definitivo para el prototipo. ¿Ok? Esto es en cuanto a programación, jóvenes, estudiantes. En cuanto a programación, el desarrollo de este prototipo tiene varias fases. La programación es una fase. Ahora, tenemos otra fase donde tenemos que construir el circuito electrónico, donde tenemos que construirlo. La construcción del circuito electrónico, le voy a dar varias clases que permitan la construcción de ese circuito. Nosotros ahorita estamos dando capacitaciones virtuales, capacitaciones en línea, pero tenemos que llegar a capacitaciones presenciales, donde ya traemos con los componentes electrónicos que tenemos que conectarlos a la placa con los cables y hacer pruebas directas, nos tenemos que reunir. Todavía no estamos listos para llegar a ese punto. Por eso son muy importantes estas capacitaciones virtuales, para que ustedes adquieran unos conocimientos previos y cuando lleguemos a ese momento de encontrarnos físicamente en el CECAT de Puerto Colombia, sea mucho más fácil, mucho más fluida y avance de manera mucho más rápida esas conexiones físicas y la programación como tal directa ahí en ese espacio. ¿Ok? Entonces, le tengo que dar unas capacitaciones adicionales. En una próxima capacitación, vamos a programarla, ya no, digamos, ya no para programación básica, sino la siguiente capacitación podría ser en el desarrollo del circuito electrónico. Ustedes van a aprender varias competencias en este proyecto. Competencias muy interesantes que ustedes van a necesitar en su vida profesional.
Lo de programación lo van a necesitar en su vida profesional. Hoy en día, quien no programa está fuera del mercado. El mercado exige profesionales que tengan habilidades de programación. Ahora, la programación en Arduino, digamos, no es la programación bajo la cual a ti te van a contratar, pero la programación en Arduino a ti te va a generar una habilidad computacional, te va a dar pensamiento computacional y te va a generar habilidad de programación. Si tú aprendes a programar en Arduino, va a ser muy fácil que aprendas a programar en Python y va a ser muy fácil que aprendas a programar en otros lenguajes. ¿Ok? Eso te sirve de entrenamiento para aprender la programación de otros lenguajes. En cuanto a electrónica básica, los ingenieros industriales no somos electrónicos, pero nosotros en nuestra formación vemos física eléctrica y vemos un poco de física, un poco de electrónica también. Cuando vemos resistencia, condensadores, ese tipo de cosas, eso es un poco electrónica y es bueno entender el funcionamiento de componentes básicos de electrónica. En el desarrollo de este prototipo vamos a trabajar un poco electrónica básica, un poco electrónica básica. Vamos a utilizar un par de resistencias, vamos a utilizar un par de condensadores, ¿verdad? Y vamos a entender el funcionamiento de algunas cosas muy básicas de electrónica que tienen ustedes que entender para hacer funcionando este prototipo. Tienen que aprender un poco de diseño 3D para el diseño final de las partes plásticas de mi prototipo, las tapas, las carcasas, como le quieran llamar. Tenemos que diseñarlas utilizando SolidWorks, que es un software de diseño 3D de ingeniería, de los más utilizados en Colombia y en el mundo, ¿verdad? Y finalmente, capacitación en impresión 3D. Finalmente vamos a desarrollar la impresión utilizando impresora 3D. Pues allá en Puerto Colombia pues llevaré una impresora 3D que yo tengo también y les enseñaré un poco de la configuración, la parametrización, los materiales, las temperaturas, las velocidades, todo lo que necesitan saber para hacer una buena impresión 3D. Entonces, este es un proyecto que tiene una duración de año y medio más o menos, es la duración de este proyecto. Estamos comenzando, estamos en el mes de abril, significa que ya pasó febrero, marzo, abril, llevamos 3 meses desde que inició el proyecto y tenemos que avanzar fuertemente para que logremos los resultados esperados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, chicos, no siendo más, entonces me despido. Me gustaría que para la próxima sesión asistan más participantes porque en nuestro proyecto pues hay más integrantes. Me gustaría que asistieran más participantes. Em, vamos a tratar de incluir nuevos estudiantes precisamente porque entendemos que muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes están ocupados con otras funciones y que no todos van a poder conectarse a las sesiones. Pero sí me interesaría que en cada sesión tengamos un número suficientemente alto de estudiantes, ¿verdad? De manera que si en la próxima sesión, por ejemplo, Yesid no se conecta, ¿verdad? Tengamos otros estudiantes conectados que vayan supliendo. Entonces, Alberto, pues creo que necesitamos de pronto reclutar un grupito más de estudiantes para que estas capacitaciones lleguen a más personas que podamos Sí, utilizar más bueno, adelante. aunque en el grupo ya hay más o menos unos 15 miembros, eh, Sí, lo que se me ocurre ahora, bueno, lo primero voy a compartir la grabación para que los que no asistieron hoy tengan la oportunidad de mirar esta capacitación. Entiendo que muchos están ocupados. Y voy a ver sí, si hago un formulario para que entre todos concerten cuál es la hora y el día donde todos pudiesen asistir, aunque fuese inicialmente de forma virtual, porque veo que no, como que las agendas no sí, coinciden. Entonces vamos a hacer vamos a poner un formulario para que entre todos concertemos cuál es el día y la hora donde podamos nosotros captar la mayor parte de los integrantes del grupo, que es un grupo numeroso, pero veo que sí, no están asistiendo todos. sí, sí. Y Alberto, y consultan si ellos prefieren una capacitación presencial en el SECA, pues se le da presencial. Si la prefieren presencial, pues lo hacemos presencial. La idea es que tengamos la mayor cantidad de asistentes posibles. Correcto, vamos a hacerla mañana yo les pongo un formulario para ver si de ahí, o por el mismo, creo que el mismo WhatsApp te permite hacer una rápida encuesta a ver qué podemos concertar en cuanto a las horas y la modalidad de estas capacitaciones, porque si lo que dice el ingeniero Jorge, si no logramos apropiarnos de este conocimiento básico, pues lo demás no se da.
y ya pues el tiempo va pasando. Necesitamos avanzar sobre esta etapa de formación. Ok, entonces quedamos atentos a la próxima sesión de capacitación. Ingeniero Alberto, muchas gracias por tu colaboración en esta reunión. Bueno, listo, ingeniero Jorge. Le agradezco la participación a los estudiantes y espero una mejor asistencia para la próxima reunión. Bueno, no hablemos de fecha, vamos a ver qué concertamos el día de mañana en cuanto a la próxima hora y fecha de la capacitación. Nos Ok. vemos en la próxima oportunidad. Bueno, hasta luego todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Ok, hasta luego.